Bueno, lo que propone Royden es que el cine sería un signo complejo, propone que sería una síntesis de muchos signos, porque tú a la hora que estás viendo una película, tienes la parte de la imagen, tienes la parte del sonido, tienes la parte del montaje, tienes la parte de las voces, de los ruidos, de los efectos, y que también muchas veces atrás de ese personaje va a haber escenarios digitales, va a haber efectos digitales que lanzan rayos, etcétera, etcétera. Entonces, ver una película no sería algo sencillo porque están coincidiendo muchísimos signos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso te hace que te emociones tanto, que te adentres tanto dentro de la película, porque esta combinación de los signos sonoros con los signos visuales, con el montaje, con los efectos, está produciendo un signo bastante complejo. Otras tesis de Royden sería que en el cine se está produciendo una comunicación y en esa comunicación ya tenemos elementos comunes entre el espectador y el receptor. Entonces, si yo quiero estudiar cómo funciona esta comunicación cinematográfica, tengo que ver cómo se está dando esta interrelación entre los emisores y los receptores. Y otra idea también muy importante es que estamos haciendo una interpretación de aquello que yo estoy viendo, de aquello que yo estoy oyendo y de la narración. También la narración muchas veces me va a dar sorpresas, muchas veces esa narración puede ser lenta, esa narración puede ser rápida, esa narración te puede hacer reflexionar o esa narración no quiere, es una narración muy convencional y no te hace que reflexiones como en el cine de Estados Unidos en algunas películas, ¿no? Pero lo que está hablando este Roy es que principalmente para que se produzca este significado tendría que ver los elementos expresivos, los elementos formales más importantes. Y esos elementos técnicos, esos elementos formales más importantes son los que aparecían en la diapositiva que vimos, que sería el título de la película, cómo son los personajes, cómo es la narración de la película, cómo son las imágenes, cómo es el sonido, cómo es el montaje de la película, cómo son los espacios y cómo es el tiempo de la película. A partir de que yo estoy viendo la película y que yo estoy viendo ese relato, que yo estoy viendo esa narración, yo me tengo que ir preguntando sobre cada uno de estos elementos, de cómo es la imagen, cómo son los movimientos de cámara, cómo es el sonido, cómo son los personajes, cómo es el tiempo de la película. Entonces, ver una película y escribir acerca de una película, analizar una película, sería siempre una interpretación. Sería una interpretación semiótica, sería una interpretación significativa que se está produciendo todo el tiempo. De hecho, esta sería un poco la teoría de Peirce, de que yo todo lo que estoy viendo en el mundo sería un signo y ese signo lo estoy interpretando. Si nos fijamos también en la vida cotidiana, también en el mundo real, yo tengo que interpretar todo lo que estoy viendo. Acuérdense cuando ustedes van por el metro, que tienen que estar viendo a las personas que vienen de frente, las personas que están al lado, que llega el metro. Entonces yo tengo que estar recibiendo múltiples estímulos sensoriales y si no, pues me voy por otra puerta, me puedo caer, o me van a empujar a la hora que yo entro en el metro. Entonces siempre estamos produciendo diferentes sensaciones, diferentes símbolos, y yo tengo que ir interpretando todas esas diferentes sensaciones, todos esos diferentes símbolos, porque me están llegando, y son símbolos de todo tipo, ¿no? Cuando yo voy en el metro, pues, oigo sonidos, veo imágenes, puede ser que el metro vaya muy apretado y que tenga olores, o que también la gente me queda muy de cerca y que reciba también sensaciones táctiles, ¿no? Entonces también sería el mundo una interpretación de estos signos que yo estoy viendo. Bueno, para complementar lo que expusieron los compañeros, que sería la parte del modelo de gris, vamos a ver una explicación de este modelo de gris en sus cuatro características: la relación, la cantidad, la calidad, y para que esto que se aplica al caso de la conversación, y cuando reconozco que una conversación está interesante, que me está dando mucha información, que me está dando poca información, qué es lo pertinente de esa información. Entonces vamos a ver el modelo de gris. Es un video muy cortito, de 10 minutos, pero que sería interesante para ver en relación con las películas, en relación con los filmes. Herbert Paul Grace.
Vivió entre 1913 y 1988. Fue un destacado filósofo británico conocido por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje en el ámbito de las teorías de la comunicación oral. A continuación profundizaremos acerca del estudio del lenguaje propuesto por Grace. Su teoría se incluye dentro del terreno de la pragmática. Es importante recordar que este enfoque se ocupa de estudiar el lenguaje en contextos micro y de interacción físicos, es decir, frente a frente, entre un conjunto de hablantes y oyentes, y dependiente de la situación comunicativa del aquí y ahora de la emisión. Ahora bien, ¿qué aspectos del lenguaje estudia Grace? Sus estudios se centran en los principios que regulan la interpretación de los enunciados. Identifica y caracteriza una serie de mecanismos aceptados tácitamente, que regulan el intercambio comunicativo y el significado añadido, no presentándolas desde una sucesión de normas obligatorias que rigen a la conversación, sino como mecanismos que surgen en la conversación misma y la describen. A partir de los estudios mencionados anteriormente, surge el principio de cooperación, con el que Grace plantea que los intercambios comunicativos no surgen de observaciones vacías sin ningún tipo de conexión. Los mismos se sitúan en una cultura y en un contexto específico, y a su vez, los participantes realizan un esfuerzo de cooperación, en donde se reconoce un propósito en común a la hora de llevar a cabo una conversación coherente en una misma dirección. Grace propone un principio general para los participantes. Haga que su contribución a la conversación sea, en cada momento, la requerida por el propósito o la dirección de intercambio comunicativo en el que está usted involucrado. Principio de cooperación. ¿Prescriptivo o descriptivo? Podemos decir que el principio cooperativo no es prescriptivo, ya que el cumplimiento de las máximas y submáximas no son de carácter obligatorio, sino que más bien son una condición de racionalidad para que el discurso tenga coherencia y pueda interpretarse. No obstante, que no sean de carácter prescriptivo no significa que no haya una sanción social para aquel que no cumpla los principios, ya que si uno de los interlocutores intenta boicotear la conversación reiteradas veces, logrará la protesta por parte de los participantes de la misma o hasta la expulsión del diálogo. Respecto a las máximas, cuando mencionamos los principios propuestos por Grace, hacemos referencia a 4 máximas, que a su vez se dividen en submáximas más específicas. A continuación, las desarrollaremos. Cantidad. Esta máxima compete a la cantidad de información que debe darse en las interacciones, comprendiendo las siguientes submáximas. Que la contribución sea todo lo informativo que requiere el propósito del diálogo, pero que a su vez su contribución no sea más informativa de lo necesario. Por ejemplo, si una persona pregunta ¿dónde se encuentra el baño de mujeres?, se esperará que el otro sujeto se limite a dar las indicaciones para llegar a dicho espacio y no que comience a realizar una descripción del mismo. Cualidad. Dicha categoría se comprende como una supermáxima, la cual menciona que la contribución debe ser verdadera, subdividiéndose en las siguientes categorías. No diga algo que crea falso. No diga algo de las que no tenga prueba suficiente, como por ejemplo, si un sujeto cuenta un rumor de determinada situación o de otro sujeto, se estaría violando dicho principio, ya que no hay prueba suficiente de que lo que se comenta sea verdadero. Relación. La máxima propone que se deben decir cosas relevantes, es decir que lo que se aporta a la conversación tenga conexión con aquello de lo que se está hablando. Modalidad. La siguiente tiene relación con la manera en cómo se dicen las cosas más allá de lo que se dirá. La misma comprende a la supermáxima sea claro, que se subdivide en evite la oscuridad de la expresión, evite la ambigüedad, sea breve, sea ordenado. Dentro de los tipos de contenidos implícitos que plantea Grace, se realiza una diferencia entre lo que se dice y lo que se comunica. Lo que se dice corresponde puramente al contenido proposicional al del enunciado.
exactamente como se entiende desde el punto de vista lógico. Y lo que se comunica es toda aquella información que se transmite con el enunciado, pero que es diferente de su contenido proposicional. Por lo tanto, se trata de un contenido implícito, que recibe el nombre de implicatura. En el modelo de Grice, las implicaturas deben definirse y explicarse a partir de los principios que organizan la conversación. Estas pueden dividirse en conversacionales y no conversacionales. Respecto a las implicaturas conversacionales, podemos decir que las mismas se originan de los significados de las palabras y no del contexto o la situación presente, como por ejemplo en la siguiente frase: es mujer y sin embargo no quiere tener hijos. En la misma se relaciona un significado léxico a la palabra sin embargo, presentando a la segunda palabra como un contraste de la primera y además como algo inaudito. A diferencia de las primeras implicaturas, las no conversacionales se originan por la intervención impuesta de otros principios, es decir, cuando los principios son de otra naturaleza, estética, social o moral, y no están implícitos. Por ejemplo, a Juan le gusta jugar con muñecas, Juan es gay, o Juan fuma marihuana, Juan es drogadicto. Cabe aclarar que dichas interpretaciones surgirán dependiendo del sistema de creencias y valores de cada sujeto. Ahora bien, ¿qué son las implicaturas conversacionales y cómo se generan? Como mencionamos anteriormente, las implicaturas conversacionales son aquellas que derivan directamente de los significados de las palabras. A su vez, estas pueden ser generalizadas y particularizadas. Las primeras no dependen del contexto de emisión, a diferencia de las particularizadas que sí dependen decisivamente del contexto. Las implicaturas conversacionales se generan a partir de la combinación de tres elementos: la información que contiene el enunciado, los factores que configuran el contexto y la situación del emisor y los principios conversacionales, permitiendo así que la implicatura reconstruya el verdadero contenido que se ha tratado de comunicar. ¿Cuáles son las características de las implicaturas conversacionales? Las implicaturas conversacionales pueden caracterizarse de diversas maneras y proporcionan indicios que marcan si realmente nos encontramos frente a un tipo implícito conversacional. Las características son: Cancelabilidad. Estas refieren a que pueden ser cancelables, sobre todo las generalizadas, ya sea agregando al enunciado una cláusula que lo invalide explícitamente o llevando a cabo un enunciado en un contexto en donde se esté violando claramente el principio de cooperación. No separabilidad. Las implicaturas que no se basen en la violación de las máximas dependen del contenido expresado y no del modo de hacerlo. No convencionalidad. Dichas implicaturas no forman parte del significado convencional de las expresiones a las que se las relaciona. No deducibilidad lógica. Las implicaturas conversacionales no son propiedades lógicamente deducibles a partir de lo dicho, es decir, no dependen de lo que se dice, sino más bien del hecho de decir lo que se dice. Indeterminación. Lo que se implica conversacionalmente posee un grado de indeterminación, ya que conseguir la validez del principio de cooperación y de las máximas pueden ser varias y diversas. Se podría afirmar que las explicaciones de Grice son reduccionistas, ya que hablar no es solamente desarrollar una actividad mecánica cuyo objetivo es transmitir información objetiva de la manera más exitosa. Sin embargo, podemos afirmar que ese sería el resultado obtenido si se realizaría una implementación estricta del principio de cooperación y las máximas.